de este grande peligro. Tenemos también este librito, Mes de Mayo, Mes de María, ténganlo, léanlo, medítenlo, ayuda mucho para en este mes de mayo honrar más y más a nuestra Madre Santísima. Voy a decirles dos pequeños temas. Primer tema acerca del Espíritu Santo en el Evangelio de hoy. Después hablaré de lo que dice Santiago Apóstol acerca de la ira. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, nuestro Señor Jesucristo prepara a los discípulos y nosotros también con ellos a la separación, puesto que después de la resurrección nuestro Señor quedó 40 días en la tierra, completó la formación de los apóstoles, les da las últimas indicaciones y también les promete la venida del Consolador, Paráclito, el que consuela, el abogado, el defensor, el Espíritu Santo, Espíritu de verdad. En el capítulo 16 de San Juan dice: aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Mas el venir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios, que es vida de verdad, Él os enseñará todas las verdades. Y no hablará de lo suyo, sino hablará de lo que ha oído del Padre y del Hijo. Se saben que Dios es uno y trino, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es como el sol es uno. Sin embargo, el sol, desde que existe, bien siempre fue fuego, calor y luz al mismo tiempo. Desde que Dios existe, Dios es eterno. Siempre Dios pensó, Padre, su pensamiento, sabiduría, inteligencia, llamamos Hijo, el amor que une el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios, por su palabra nos ha creado y por su amor nos santifica. Y el Espíritu Santo va a venir sobre los apóstoles el día del Pentecostés para realmente transformarlos, iluminarlos, purificarlos, santificarlos y hacerlos valientes como leones que van a predicar el Evangelio en todo el mundo, a todos los pueblos, y al punto que todos, menos San Juan, van a dar su vida por la verdad que van a anunciar. Y cuando este Espíritu de verdad no fue dado a cualquier disque iglesia fundada por hombres, sino lo dio únicamente a la iglesia que Cristo fundó. ¿Y cuál es esta iglesia? Bien, la de 2000 años. Hoy la gente está tan ignorante de todo, está confundida. Y bien, Cristo fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro, y sobre ese pie edificaré. Mi es una, no dijo mis y punto. Y nadie puede dar, dice el Catecismo del Concilio de Trento, el Espíritu Santo si no es sacerdote o obispo de la iglesia, una santa católica que empezó con los apóstoles y apostólica. Entonces, cuando una persona toma la Biblia y empieza a hablar Espíritu, 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 bien, por desgracia no es el Santo. Espíritu sí hay, pero no es el Santo. Entonces, si no es el Santo, es mentiroso, engañador, que engaña a la gente. Entonces aquí dice, cuando el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, vendrá, Él os enseñará todas las verdades. Esto lo dicen los apóstoles. Y los apóstoles son los fundadores, las columnas de nuestra iglesia, una santa católica, y no de cualquier cosita inventada por hombres. Cuidado. Hoy cualquiera nos roba la Biblia, lee este texto y los aplica a sí mismo y a su secta. Esto no vale. Esto vale únicamente en la iglesia, única iglesia que Cristo mismo ha fundado, como dije, una santa católica apostólica. Siempre vayan con esto. ¿Cuántos años tiene tu iglesia? Si tiene 2000 años, con mucho respeto. Si no tiene 2000 años, déjame en paz. No tiene ningún derecho ni tomar ese libro, ni hablar. ¿Por qué? Porque nadie te encargó de hacer nada de estas cosas. Entonces, queridos hermanos, preparémonos a la fiesta así de Pentecostés. Es algo muy hermoso, muy importante. Los que tienen el catecismo del Papa San Pío X, el catecismo bíblico apologético, el catecismo del Concilio de Trento, cualquier catecismo tradicional, bien lean estos domingos que van a venir, los temas, los capítulos que nos hablan de este tema, y los que tienen libro de la confirmación también léanlo, ayuda mucho para realmente apreciar el don de Dios, que es el amor divino en nuestros corazones. Y sepan lo que toda persona bautizada que vive en gracia de Dios, que vive en santidad, que no vive en pecado mortal, tiene la gracia y la santidad, y junto con la santidad tiene la fe, esperanza y la caridad. Y la caridad hace que, siendo el amor divino, hace que el Espíritu Santo de Dios
viva esté con el Padre y el Hijo en nuestros corazones. Entonces tratemos siempre de vivir en gracia de Dios y nunca en pecado mortal. Si a veces tenemos la dicha de haber resbalado, caído, es bien confesarse cuanto antes para libertarse de esto. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Ni la hora. Los santos dicen que si nuestros ojos vieran un alma en estado de gracia, templo sagrado del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, bien nos pondríamos de rodillas para adorarla, tan bella, tan hermosa, tan divinizada. Si nuestros ojos vieran un alma en pecado mortal, también haríamos paro cardíaco. Por eso uno de los crímenes de Lutero, apóstol del anticristo, fue haber destruido, aniquilado, falsificado la palabra de Dios y eliminado 6 de los 7 santos sacramentos, que son los canales que el Espíritu Santo de Dios utiliza para santificarnos, purificarnos, iluminarnos, etcétera, etcétera. Entonces tratemos de siempre vivir en gracia de Dios y nunca en pecado mortal. Otro consejo también, que nadie sea tan ingenuo e imprudente de recibir imposición de mano de cualquier persona en las sectas e incluso los carismáticos. Esto no es católico, esto no es correcto, esto no es Espíritu Santo, que quede claro. Los demonios están atados, neutralizados únicamente en la iglesia que Cristo fundó, la católica, y punto. En las demás andan sueltos como ratones y pueden hacer muchos prodigios. Muchos dizque milagritos. Capítulo 7 de San Mateo, ¿qué dice Cristo? Al final del tiempo, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagritos. ¿Y qué dirá Cristo? Aléjense de mí, obradores de maldad, no os conozco. Entonces, aparte de la Iglesia Católica, nadie tiene Espíritu Santo, nadie puede dar Espíritu Santo y nadie está inspirado por el Espíritu Santo para hacer la guerra a la Iglesia que Cristo fundó. Y cuando el Espíritu Santo actúa en las almas víctimas de esos errores, bien los impulsa a todos a la Iglesia Madre, que es la Católica. Esto quería decirles acerca del Evangelio. Ahora miremos a Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, en su carta, única carta, capítulo 1, nos dice cosas muy importantes. Solamente voy a tratar 2 pequeños temas. El primer tema, acerca de Dios, que Dios no cambia, y el segundo tema, acerca de la ira que no cumple la justicia de Dios y que no agrada al Señor, y cómo nosotros debemos vencerla según lo que dicen los santos. Bien, hermanos, que quede claro algo muy importante, Dice, en Dios no cabe mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios es perfecto, Dios es el ser completo, perfectísimo, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, las leyes que puso Dios en la creación, las leyes morales que nos dio por la revelación, no cambian. Y los que pretenden que las cosas cambian porque estamos en el siglo XXI, bien no entienden nada a lo que es Dios. Ni a la Biblia, ni al Evangelio, ni a la doctrina cristiana. Dios es perfectísimo. Lo que Dios ha dicho, eso no puede cambiar. Como por ejemplo, 2 y 2 siempre serán 4, nunca serán 5, nunca serán 3.5, son 4 y punto. Entonces los que hoy quieren modificar el Evangelio, quieren modificar la palabra de Dios, quieren modificar la ley moral, bien no solamente están equivocados, si son sacerdotes y obispos, son unos judas, unos malhechores, unos tramposos, unos herejes, unos que no tienen ninguna fe católica y sin embargo guardan la etiqueta católica. Con mitra, báculo, etiqueta y misa y prédica, pero es falso. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el punto. Tenedlo por dicho entendido, dice el Señor, en mediante el gran santo profeta San Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 siguiente. Tenedlo por dicho entendido, no hagan ilusiones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Que quede claro. ¿Y quieren modificar esto? Casar hombre con hombre, engañando a la gente,
porque tiene el título de obispo, falso obispo, mal obispo, Judas, criminal, engañador, tramposo. Dios le pedirá cuenta a esos tipos de obispos, especialmente de Alemania, y donde quiera que estén. Si un sacerdote te dice que hoy un adúltero puede comulgar, es mentiroso. Si un obispo le dice que un hombre puede dar bendición a hombre y hombre, bien, miente. No representa a Dios, sino al diablo. Y no digo, no soy yo que dice esto. Es San Antonio María Claret. El que miente en nombre del Señor representa al demonio, no a Dios, nuestro Señor. En Dios no hay cambio, ni sombra de variación. Que quede claro. Los que quieren modificar hoy la fe cristiana en nombre del modernismo, que es una herejía, San Pío X hace más de 100 años, en 1907, en su encíclica Pascendi, dijo, hoy el peligro está dentro, en el seno mismo de la Iglesia. Gente falsa en absoluto, de todo conocimiento serio en filosofía y teología católica, se hacen pasar por los reformadores y se llaman modernistas porque van a modernizar la palabra de Dios. Imagínense qué locos. Su doctrina dice es una cloaca, aguas negras de todas las herejías. Y por desgracia esta herejía no murió, hermanos. En los años 30, 40, 50, 60 del siglo XX, penetró en la iglesia bajo el nombre de Nueva Teología, la Nouvelle Théologie, cuyos autores fueron condenados también, denunciados al menos por Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis. Teorías que socavan las bases de la fe católica, decía. Y esta gente participó en el Concilio Vaticano II, puso sus ideas falsas en los documentos y hace 60 años causan la muerte espiritual de la iglesia y apostasía de millones de católicos. Esto es lo que pasa actualmente en la iglesia. Y nosotros que denunciamos la base de la crisis que afecta a la salvación de las almas, somos los rebeldes. ¿A qué? A gente que tiene el control de la iglesia, pero utiliza el poder de la iglesia, contra la salvación de las almas. Y no tienen derecho. No tienen derecho. Y sépanlo también, que la salvación de las almas en la Iglesia Católica es la ley suprema. Todas las demás leyes quedan paralizadas cuando las almas están en peligro de perdición eterna. Hermanos, díganme por favor, ¿sí o no hoy millones de católicos viven pecado mortal a ojos humanos? ¿Sí o no? Unión libre, adulterio, fornicación, homosexualismo, supersticiones, todo es pecado mortal. Y todos los que no practican, pecado mortal. Y todos los que han apostatado por la falta de esos obispos, esas reformas, pecado mortal. Y todavía nos acusan a nosotros que queremos trabajar, comunicar la doctrina sana, católica, tradicionales, verdadera. Somos los rebeldes. ¿A qué rebelde aquí? Nunca hemos rechazado la autoridad de las autoridades, aunque sean malas. Pero no podemos hacer lo que hacen. No podemos hacerles caso. ¿Por qué? Porque nos obligan a adoptar reformas que son un fracaso. Un fracaso. Han prometido una primavera en la iglesia, ¿se acuerda? Juan 23 con el concilio. ¿Y dónde es la primavera? El continente de la esperanza católica Hispanoamérica hoy se hizo continente de la apostasía silenciosa. Perdimos unos 250 millones, católicos en Hispanoamérica desde los cambios que hicieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Con qué derecho dejaron esta gente a la merced de cualquier secta? Ese ecumenismo, todos hermanos, no hay problema. Sí hay problema. El que no profesa la fe católica no es católico, punto. Se habla con él, sí, pero para iluminarlo y rectificarlo, no para decir, no hay problema, hermano, sigue como estás. Entonces, queridos hermanos, si alguien te dice que estamos en el siglo XX, todo evoluciona, cítale esto, Santiago Apóstol, capítulo 1, versículo 17. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. El que pretende cambiar la palabra de Dios, cambiar los mandamientos de Dios, como hoy pretenden unos sacerdotes obispos, bien, no solamente están equivocados, sino traicionan la verdad católica. Estudien un poco la historia de 10 hermanos en lugar de pasar su tiempo en naderías de las redes. Estudien la historia, estudien los viejos catecismos y ahí estarán sobre una base firme. Pasamos ahora al tercer punto sobre la ira.
Bien lo sabéis, hermanos, dice Santiago Apóstol, capítulo 1, 17, siguiente. Bien lo sabéis, hermanos míos queridos. Así pues, que todo hombre sea pronto para escuchar, pronto, listo para escuchar, pero comedido en el hablar y refrenado en la ira. Refrenado en la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no cumple la justicia de Dios, no agrada al Señor. Que tengamos a veces un poco de enojo, eso es normal, es humano, es una pasión, pero tenemos que utilizarla como inteligentes. Veamos un poco lo que dicen los santos acerca de la ira y después veamos los remedios que nos dan. San Juan Crisóstomo dice, la ira es una bestia feroz que devora el alma que la alimenta. Es una bestia feroz que destruye a la persona que se entrega a la ira. La ira perturba la razón. Es como todo agua turbia. Perturba la razón. Destruye la prudencia. Convierte al hombre en semejante a los demonios. Nada hay tan indigno del cristiano como dejarse dominar por la ira. Entonces, queridos hermanos, cuando está enojado, solución, lo diremos en un rato, silencio, oración, cállate, muerde la lengua, no diga nada y ved, aléjate de donde está el problema. San Basilio Magno dice, la ira es una locura pasajera, oscurece el entendimiento, rompe la paz del corazón, precipita al hombre en palabra y obra a las que se avergüenza después. Quien se deja llevar por la ira pierde el dominio de sí mismo. Nadie tiene derecho de perder la razón. ¿Por qué? Porque somos seres razonables. La ira, si no es reprimida, arrastra al alma a pecados mayores. Primero perturba el corazón, luego inflama la lengua y finalmente conduce a acciones que destruyen la caridad y separan de Dios. Cuando alguien está enojado, te provoca y hable y conteste, no, cállate, aléjate de esa persona, porque si no es como echar gasolina sobre el fuego. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado, callarse. Ahora, ¿cuáles son los remedios? Y bien, los santos nos dan varios remedios contra la ira. Mansedumbre, silencio, dominar su lengua, recordarse del juicio de Dios y de la caridad de Cristo en la cruz, humildad, paciencia, oración, dije, y examen de conciencia. Veamos un poco lo que dicen los santos. Primer remedio contra la ira es la mansedumbre, la dulzura. La dulzura. La mansedumbre es el freno de la ira. Quien sabe soportar en silencio apaga el incendio antes de que se levante. Nada hay más fuerte que un alma que permanece tranquila en medio de la injuria. Silencio, casi. Oh Jesús, dulce más de corazón, toque mi corazón, haga mi corazón semejante al tuyo, Señor. Dulce más de corazón. San Basilio dice, así como el agua apaga el fuego, así la mansedumbre extingue la ira antes de que se convierta en pecado y en incendio. Segundo remedio, silencio y dominio de la lengua. Los que tienen libro llamado La lengua de sus pecados, léanlo, vale la pena. San Ambrosio dice, muchas veces el silencio ha sofocado la ira, porque cuando la lengua calla, el corazón encuentra espacio para razonar, pensar, dominarse. Muy hermoso. Muchas veces el silencio ha sofocado la ira, porque cuando la lengua calla, el corazón encuentra la paz. El que refrena su lengua en el momento de la ira evita que el pecado crezca, pues la palabra precipitada es hija de la pasión desordenada. Otro remedio, la humildad. La ira nace muchas veces del orgullo herido,
Quien es humilde no se turba fácilmente, porque no busca su propia honra. El alma humilde soporta las ofensas sin alterarse, porque se conoce a sí misma y no se indigna de lo que merece. Cuarto remedio, la paciencia en las ofensas. San Cipriano dice, la paciencia es la raíz guardiana de todas las virtudes. Sin ella no se puede conservar la paz ni vencer la ira. Hermanos, cuando San José, el casto, puro, sencillo, prudente San José, se dio cuenta que la Virgen estaba esperando un hijo, ¿qué hizo? ¿Entró en ira? Pensó, reflexionó, pidió ayuda a Dios, y tomó una decisión sabia, y Dios mandó su ángel para revelar el misterio de la encarnación. Cuando te injurien, considera cuánto tú has ofendido a Dios, y así aprenderás a soportar con paciencia a tu prójimo. Que hermanos, si Dios se pusiera en cólera con nosotros, desde el primer pecado mortal, te para tu corazón ya la tumba. Es decir, aguanta, soporta, perdona, llama. Entonces, cuando te injurien, considera cuánto has ofendido tú a Dios, y así aprenderás a soportar con paciencia a tu prójimo. Otro remedio, la oración. La oración apacigua el alma con un suave viento, como un suave viento calma el mar agitado. Quien ora no permanece mucho tiempo en la ira. Entonces, cuando sienten la ira, tranquilo, cállate, apártate, vaya a tu cuarto y rece lentamente un Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas, ofensas, miserias, pecados, como nosotros perdonamos. Lo dijo el Señor, si perdonan serán perdonados. Entonces, ¿qué hacemos? Prudencia, ¿sí? La oración apacigua la ira. Sant Efrén, el gran Sant Efrén de Siria, dice, antes de responder con ira, eleva el corazón a Dios y la paz descenderá sobre ti. Dios mío, dame paciencia, paciencia. Otro remedio, recordarse el juicio de Dios. San Agustín dice, ¿quieres vengarte? Domina tu ira, porque al vencerte a ti mismo, agradas a Dios, que juzgará con justicia. Dios juzgará al que te ofendió. ¿Quieres vengarte? Domina tu ira, porque al vencerte a ti mismo, agradas a Dios, que juzgará con justicia. Quien considera el juicio divino no se deja arrastrar con la ira, pues teme más ofender a Dios que su propia honra ofendida. Y otro remedio es la caridad. ¿Qué dice San Pablo? La caridad es paciente, la caridad no se ira, la caridad soporta, perdona, aguanta. Capítulo 13, 1 Corintios. Donde reina la caridad, la ira no puede dominar, porque el amor todo lo soporta y todo lo excusa. Otro remedio, la meditación de la pasión de Cristo crucificado. Mira a Cristo en la cruz, insultado, no respondió con ira, herido, no devolvió el mal por mal. Aprende, oh cristiano, de Cristo la paciencia. Mira, hermanos, nuestro Señor clavado en la cruz, suspendido, los clavos agarran sus manos, está bajando, quiere hablar, hace un esfuerzo enorme sobre sus brazos, abre la boca, ¿y qué dice? Padre, castíguelos. No. Padre, no. Padre, perdónales. Y no solo perdónales, no saben lo que hacen, hermanos. El que había dicho de perdonar, de aguantar, bueno, está dando el ejemplo. Entonces, cuando estamos en esa circunstancia, pensamos un poco en Cristo. Padre, perdona a esta persona que me agredió en el tráfico. Padre, perdona a ese vecino que me fastidia. Padre, perdona. Usted hace acto de caridad, aplasta la causa del diablo, atrae sobre ti la bendición de Dios. El ejemplo del Señor crucificado es medicina contra la ira. Quien contempla su mansedumbre se avergüenza de su impaciencia.
Y finalmente la ira tiene otro remedio: retardar la reacción, no responder en ese momento. San Basilio dice: si la ira se levanta en tu corazón, no hables ni obres inmediatamente, dale tiempo y se disipará como humo. Entonces, cuando hay un problema, cállate, reflexione, deje para después y verás que esto va a solucionar, disminuir al 95%. Último remedio de la ira. El primer movimiento de la ira puede ser involuntario, pero consentir en él es pecado. Por eso hay que detenerlo al inicio, posponer. Examen de conciencia. Examina tu corazón cada día. Si hayas ira, arráncala con arrepentimiento antes de que eche raíces. El alma vigilante descubre las semillas de la ira y la destruye antes de que den fruto malo. En resumen, todo eso, hermanos, estos remedios forman un camino completo de la disciplina cristiana, de la ascética, de la penitencia cristiana. Dominar la ira no solo evita el pecado, sino que conduce a la perfección de la caridad, que es la plenitud de la vida cristiana. Y no olvidemos, toda palabra ociosa que decimos, daremos cuenta. Por lo tanto, cuando uno está enojado, está una neblina de sus ojos, no ve claro y dice más de lo que piensa. La palabra hiriente es como una flecha, ¡pum!, la lanza, pero sacarla duele. Discúlpeme, sí, pero duele sacarla. Mejor no disparar. Entonces, pedir a Dios, si uno tiene el problema de la ira, en sí no es mal, a veces se suelta un poco manifestar, pero con sabiduría, con inteligencia. Y bien, cuando uno tiene ese problema, desde la mañana, Señor Jesús, deme paciencia, deme sabiduría, hoy por amor a ti, voy a callarme, voy a posponer los problemas hasta que Dios se calme antes de hablar. Y si esto hacemos, queridos hermanos, bien, tendremos muchas bendiciones del Señor. El Señor nos ayudará a ser mansos, dulces, amables como esto. Y eso edifica edifica el prójimo. Tratemos de ser evangelios vivientes. Amén. Queridos hermanos, tenemos un librito ahí en la librería que se llama El pequeño camino de Santa Teresita, mensaje de Santa Teresita del Niño Jesús, cómo se santificó. A los 24 años llegó a ser una de las más grandes santas de los últimos siglos, cumpliendo con sus deberes. Hacer bien, de la mejor manera, lo que uno tiene que hacer. Entonces tratemos de conocer esto, realmente puede ayudarnos mucho. Y el librito ahí que tienen del mes de mayo, traten de leerlo, meditarlo, distribuirlo. Los que quieren más ahí pueden comprarse unos al costo ahí en la librería para que circule y que la gente conozca a nuestra Madre Santísima. Porque una persona que ama a María, que honra a María, María es madre, no abandona.